Don, don Omar, bienvenido. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Ok. Ahora sí, ahora sí se debería ver la pantalla en blanco. Tiene algunas anotaciones. En esta línea en azul vemos esta línea de tiempo y existen, como habíamos comentado hace varias sesiones, que habían dos escuelas. Estaba la escuela orientada al pasado, ¿verdad? Que su nombre es preterista, y la escuela futurista, ¿verdad? Entonces, ¿cómo analizan este tema de los sellos? Bueno, la escuela preterista se centra en que hay muchos paralelos con Marcos 13. O sea, lo que vamos a ver a continuación tiene paralelos en Marcos 13. Y como el Señor anunciaba todas estas cosas como la destrucción de Jerusalén, y eso pasó en el siglo primero, dice que todos estos sellos que vamos a ver a continuación son cosas que ya pasaron. ¿Ok? Eso es lo que dice esta escuela de pensamiento, Preferí. la preterista. Está la futurista, ¿verdad? Que lo que dice es que estos sellos, igual que toda la carta de Apocalipsis, eventualmente fue escrita para la iglesia del primer siglo, ¿verdad? Pero a la vez este mensaje es un mensaje profético para la última generación de creyentes. Entonces dicen que estos 7 sellos son cosas que van a pasar. Así que esos son los dos extremos. Otra de las consideraciones que vamos a ver es que los sellos son abiertos antes de que el libro sea leído, ¿verdad? Entonces, muchos están apostando más bien a una tercera escuela, que es la escuela cíclica, que más bien lo que vemos, lo que vamos a ver a continuación, este mensaje de los sellos, son cosas que siempre van a pasar, son problemas, particularidades, catástrofes que suceden en cada época, ¿verdad? Y Ujú. son tribulaciones comunes en todas las épocas, Ya, ¿verdad? ahora sí. Esa es la tercera posición. Bueno, tenemos que aclarar que el séptimo sello son las 7 trompetas, y eso lo vamos a analizar en el capítulo siguiente, en la sesión siguiente. La séptima trompeta son 7 copas, ¿verdad? Entonces, ¿qué vemos en estos 3 ciclos? Bueno, vemos que va subiendo la intensidad de la narración, por decirlo de alguna forma, pero tanto en los sellos como en las trompetas vemos que son ciclos o procesos que invitan a las personas al arrepentimiento, ¿verdad? En cambio, las copas no tiene esto. Así que el último ciclo, o el ciclo de las copas, solo da lugar a juicio. Eso es también algo que podemos narrar ahora. Entonces, por esta secuencia de 3 ciclos de 7 cosas, podríamos pensar que más bien los sellos corresponden a ese proceso histórico que Jesús mismo definió como el principio de dolores. O sea, el principio de dolores son una serie de acontecimientos que siempre va a pasar la humanidad hasta que después llegue el fin. El fin de estos fenómenos, pues, es un llamado al arrepentimiento. Eso es lo que sí podemos ver. Otra, la última cosa que quiero considerar antes de entrar al texto, que me pareció muy interesante, es que solo hay una mención a la segunda venida. Bueno, hay 3 en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Pero está al final de los 7 sellos, al final de las 7 trompetas y al final de las 7 copas. Como solo hay una segunda venida, entonces da la impresión que no podemos entender esto solamente, o sea, no lo podemos encajar como sellos, después vienen literalmente trompetas y después vienen copas, sino que más bien este ciclo de 3 elementos que se van a repetir 7 veces, ¿verdad? Es parte de este drama estructural del libro, ¿verdad? Así que por eso es muy difícil ordenarlo secuencialmente. Y esos abordajes de que va a pasar esto y después esto y después esto, en el libro no parece que ese es el propósito del libro. En el libro más bien lo que estamos viendo es un nivel de intensidad, ¿verdad? Que toda la creación y todo el universo está esperando, o sea, anhelando cada vez más, y suceden eventos cada vez mayores o de mayor intensidad.
Pero estos eventos no marcan el regreso de nuestro Señor, son Ay, cosas antes, ¿verdad? Pero no es que después de estas 7 cosas va a pasar estas 7 y después estas 7 y ya ahí viene el Señor. No, eso no es parte de lo que podemos ver, ¿verdad? Eso sería. ¿Preguntas, dudas hasta el momento? ¿Todo muy claro o muy confundidos? Nosotros no entendimos. No entendimos. Como me dijeron un día en el grupo de jóvenes, claro como el agua del río San Juan. Si no se ve nada después de lluvia. Bueno, para hacer un resumen, parece ser que los 7 sellos es parte de estos 3 elementos de 7 cosas, o estos 3 conjuntos de 7 cosas, que nos marcan eventos que siempre van a pasar hasta que el Señor vuelva. Pero no quiere decir que después que literalmente pasen las 7 cosas que vamos a ver, eh, va a venir nuestro Señor. Nadie sabe el día, la hora, y no hay forma de desenvolver la agenda del Señor, ¿verdad? Eso es en resumen. No sé si alguien tiene específicamente algo, si no, tranquilo, que en el texto se van a aclarar muchas cosas. Bueno, ¿No? Ok. Bueno. Entonces vamos a recordar nuestros 4 pasos, ¿sí? El primer paso que vamos a realizar es que vamos a tratar de ver palabras repetidas, o sea, términos claves que están continuamente allí. En esta sección va a ser de especial importancia, ¿verdad? Vamos a leer primero el pasaje, vamos a encontrar esas palabras repetidas. En el segundo paso que vamos a hacer para estudiar Apocalipsis 6 es que vamos a concentrarnos en ver personajes. Vamos a ver no solamente las características, sino qué hace cada personaje. ¿Está bien? En el tercer paso vamos a tratar de bombardear el texto. Entre más preguntas podamos hacerle mejor. Y finalmente vamos a pensar en una aplicación. Entonces vamos de una vez al texto en cuestión. Vamos a ver acá. Okay, vamos a leerlo completo primero. Vi cuando el Cordero rompió el primero de los 7 sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes que gritaba con voz de trueno: ven. Miré y apareció un caballo blanco. El jinete llevaba un arco y se le dio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo. Cuando el Cordero rompió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que gritaba: ven. En eso salió otro caballo de color rojo encendido y al jinete se le entregó una gran espada. Se le permitió quitar la paz de la tierra y hacer que sus habitantes se mataran unos a otros. 5. Cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí al tercero de los seres vivientes que gritaban: ven. Miré y apareció un caballo negro. El jinete tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada por un salario de un día, pero no afectes el precio del aceite del vino. Cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que gritaba: ven. Miré y apareció un caballo amarillento. El jinete se llamaba Muerte y el infierno lo seguía de cerca. Y se le otorgó poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar por medio de la espada el hambre, las epidemias y las fieras de la tierra. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. Gritaban a gran voz: ¿hasta cuándo, soberano, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas y se les dijo que esperaran un poco más hasta que completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a sufrir el martirio como ellos. Vi que el Cordero rompió el sexto sello y se produjo un gran terremoto. El sol se oscureció como si se hubiera vestido de luto, la luna entera se tornó roja como la sangre, y las estrellas del firmamento cayeron sobre la tierra, como caen los higos verdes de la higuera sacudida por el vendaval. El firmamento desapareció
como cuando se enrolla un pergamino y todas las montañas y las islas fueron removidas de su lugar. Los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos poderosos y todos los demás esclavos y libres se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas, y todos gritaban a las montañas y las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día del castigo. ¿Quién podrá mantenerse en pie? ¿Ok? Entonces, primer paso, ¿qué palabras ven repetidas en el texto? Caballo, Ujú, ok. Vamos el a ponerlas cordero, con rojo. Aquí. Primero el cordero, ¿no? Cordero, sí. Y lo voy a poner de una vez en verde porque es uno de los personajes principales. ¿Está bien? Ujú. Entonces, cada vez que hay un sello, va a haber Ajá. una referencia al cordero, ¿verdad? Porque por lo que habíamos definido y lo que habíamos podido observar del capítulo anterior. Entonces tenemos el cordero en el 1, en el 3, en el 5 y en el 7, ¿verdad? Esos son como los Ajá. sellos simétricos, por decirlo así. Después lo vamos a ver más, pero tienen como el mismo formato. Ujú. Después viene el quinto, en el versículo 9, Ujú. ¿ok? Y en el versículo 12, ahí está, El 12. el sexto. Sí. ¿Habrá otra referencia de Cordero? Pues sí, al final, cuando está diciéndole, caigan sobre nosotros y escóndanos, ¿verdad? La ira del Cordero, sí. De la ira del Cordero. Entonces tenemos 7 referencias del Cordero. Es uno de los personajes, es el personaje clave, ¿verdad? Ujú. ¿Qué otra repetición pueden observar en todo el texto? Rompió. hilo, Ujú. Ok, ahí está la repetición, el Cordero Se rompió. ¿Sí? rompió en cada uno de como ellos. sello, también sello. Entonces se repite, rompió, Claro, sello. Rompió el sello. Sí, eso es lo primero que vemos, la relación estrecha. Cordero rompió sello. Ay, esto lo vamos a encontrar entonces 6 veces porque tenemos 6 sellos. ¿Verdad? La Caballo, palabra cuando antes del Cordero. Cuando. Ajá, sí. Ok. Esto es bastante interesante porque Juan no es de utilizar palabras repetidas así porque así en su narración. Entonces, lo que estás diciendo es que esta ruptura de los sellos, entre cada una hay un espacio de tiempo indefinido. O sea, Sí, por eso el cuando cuando. pasó esto, vamos a ver que Cuando. se introduce un personaje y después el Cordero va a romper otro, pero no está claro. O sea, y esto es parte de lo que hace Juan, está manteniendo el misterio en los eventos, ¿verdad? Es interesante que ni Juan dice, bueno, en este momento, y pasaron 3 semanas y 4 días y 2 horas. No, pues Juan no le importa el tiempo, lo que le importa es el Cordero y sobre todo enseñarnos que Él está en control de todas las cosas, ¿verdad? Por eso es muy repetido eso. Muy bien. Después seres vivientes. Ok, esto también lo voy a poner, bueno, esto sí lo voy a poner en rojo. Estamos observando entonces el segundo ser viviente acá. Caballo. El Varias Exacto. veces. vivientes en el Caballo y jinete. Muchas personas o sea, nos obsesionamos con saber quiénes son los seres vivientes, pero más bien es qué hacen los seres vivientes, ¿verdad? Esa debería ser la clave. Entonces vemos en los primeros 4 sellos, que es clave, ¿verdad? Que cada ser viviente va a gritar algo, ¿verdad? Entonces vemos la repetición en el ven, ¿verdad? Ven. Ok. Ven. En el 2 lo Ven y podemos mira. ver, en el 4, en el 5, ¿verdad? Aquí podemos ir observando el versículo 5, el tercer ser En el viviente, 7. y en el 7. Exacto. Ok, ¿cuántos seres vivientes teníamos? 4. Teníamos 4.
Entonces ahí Sí, están, ¿verdad? por eso yo les decía de la simetría de los primeros 4 sellos, ¿verdad? Ahí estamos observando. Ok, entonces podemos observar que son los 4 seres que le están diciendo al caballo con su respectivo jinete, ¿verdad? Pues vengan. ¿A qué le suena eso? Un montón de jinetes con caballos que están siendo llamados. O un ejército. Para que Una se guerra. preparen para algo. Es que es cuando teníamos un enfrentamiento militar con caballos, siempre era un solo coronel que llamaba. Pero cuando tenemos 4 voces diferentes que llaman a 4 caballos diferentes, ¿como a qué suena más? Sí, exacto. Muy bien. Suena como a un hipódromo o a un Hipódromo. ruedo. Exacto. Y entonces, ¿por qué es importante entender esto? Esta figura. Esto que Juan está observando. Porque tenemos que entender bien la cultura en aquel momento. O sea, el espectáculo número 1 de los romanos en aquel tiempo, ¿qué eran? Pues las competencias de caballos. Entonces lo que está observando Juan acá es más bien pues algo en el cielo que nos está mostrando hacia el verdadero reino, ¿verdad? Y vemos cada caballo que va entrando en escena es como eso, exacto, como un hipódromo. Siempre me cuesta esa palabra. Pero muy bien, Y hipódromo, muy bien. Tienen buen ojo. ¿Qué más ven repetido? Creo que en el verso 2, donde dice venciendo y vencer, no sé si se Ujú. pueden tomar como repetida. Vencedor para seguir Vencedor venciendo. y Sí, venciendo. muy bien. Esto lo voy a poner en verde porque esto es una... A ver, lo que podemos hacer es observarlos el texto y estas pistas nos van a decir cuál es la opción más probable para descifrar quién es el caballo blanco, ¿verdad? Hablamos de eso. cuando la acción de Juan cuando dice miré, Ajá, Y la palabra apareció también. apareció. También la palabra gritaba. Ajá, exacto. Cielo es otra palabra. Voz de trueno. El cielo, sí. ¿El cielo estaba en dónde? En el 13 y en el 14. Ok. está arriba. En el 13. Porque tengo otra Biblia. No, es que estamos con la versión Reina Valera. Ah, sí, sí. Aquí, bueno, lo que Nueva Versión Internacional ha decidido es poner firmamento. Firmamento. Sí. Ujú. Sí, sí. Es porque, como para no oscurecer más las posibles interpretaciones, entonces pusieron sinónimo ahí. Porque ahí empezaba mucho la especulación cuando se hizo Reina Valera 60, cuando decía las estrellas del cielo, pero esto se refiere al cielo donde está Dios o al cielo, y más bien la palabra era el cielo que nosotros podemos ver, ¿verdad? El firmamento. Ujú. Algo interesante es lo que decía no me acuerdo quién lo dijo, me disculpan, pero gritaba, ven, ¿verdad? Cada uno de ellos va a gritar. Entonces, Juan está utilizando también el vocabulario de estas competencias de caballos, ¿verdad? Que eso es lo que pasaba. Entonces, lo que tenemos acá es algo bastante, pues, pintoresco para la época y muy pertinente, ¿verdad? Para esa Esto cultura. apareció, Maynard. ¿Cuál? Apareció. Ajá. Apareció. Esa no la encontré. Está Vienen en varias veces. Ah, sí. 2, está en el 5, el Ajá. 7. Ok. Ya lo dije. Y también viene en el 2, ¿me dijiste? En el 2, en el 5 y en el 7. Se dice miré y Ajá. apareció. En los 3 dice la misma expresión. Exactamente. Y apareció. Eso es lo que Juan quiere darnos a entender. Ven que lo que tenemos es algo, a veces tenemos como esa visión del profeta, ¿verdad? Que está como en éxtasis y como que no es muy consciente de lo que él está haciendo, ¿verdad? Pero como podemos ver en
En las palabras repetidas con patrones, cada vez que va a aparecer un caballo, entonces va a venir la misma palabra. Entonces, Juan nos está mostrando también una parte de la inspiración. O sea, la inspiración usa el trasfondo del escritor. Y esta era una forma muy culta de escribir en aquel momento. Entonces, Juan nos está enseñando pues detalles muy precisos que nos enseña que él es consciente de lo que él está escribiendo, ¿verdad? Está siendo inspirado, pero al mismo tiempo muy cuidadoso también. Maynito La tierra en el- voz también es que aparece en casi todos los ¿El cuál? voz. 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 Ajá, sí. Ok. Una Aquí voz. va a pasar algo muy Sí. interesante. Tenemos, bueno, digamos que tenemos la voz de los 4 seres vivientes, ¿verdad? Y tenemos una voz misteriosa, una voz en medio de los 4 seres vivientes, ¿verdad? En el versículo 6. Esto lo voy a poner en verde porque es un personaje muy misterioso. Después vamos a tratar de descifrar no quién es, sino cuál es su función dentro de la narración. Y ellos también van a gritar a gran voz, ¿verdad? Oí la voz del cuarto ser viviente. Muy bien. Ok, vamos entonces Tierra en perdón. el 4, tierra en el 4, en el 8, en el 10. En el 4. En el 8 y en el 10. Ok. Oí la 4, voz. 8 y 10. Sí, esto es bastante interesante y esto no lo había notado. Pero como estamos comentando en sesiones anteriores, podemos ver que en el primer capítulo es algo muy de la tierra, ¿verdad? La condición de las iglesias. En el capítulo 4 vemos una escena del cielo. Y ahora en el capítulo 6 continuamos viendo una escena del cielo, pero con una relación más estrecha en la tierra. Esto en el libro, en general, vamos a ver cómo se va haciendo más pequeña esa división entre el cielo y la tierra hasta que se consume el reino del Señor, ¿verdad? Sí. Pues bien, vamos entonces con los personajes. Hemos entendido muy bien, creo, hemos podido observar pues las palabras repetidas, los paralelismos que hay y estos detalles. Entonces ahora vamos a ver cuáles son los personajes que tenemos en la narración. Entonces está claro que tenemos en los primeros 4 sellos y tenemos jinetes, ¿verdad? Una pregunta, Minor. Sí. Muerte y matar, que son palabras que aparecen varias veces y están relacionadas. O sea, me parece que son importantes porque es como... Sí. De hecho, de ninguno de los otros jinetes tenemos el nombre, ¿verdad? Pero en el cuarto tenemos cómo se llama. Tenemos que se llama Muerte, ¿verdad? Y tiene un acompañante o alguien que lo está persiguiendo de cerca y es el infierno. Vemos al menos en esta versión que viene una M pequeñita ahí y es que literalmente significa Hades, ¿verdad? Hay otros manuscritos que tienen Hades en lugar de esto, entonces no se deben de extrañar. Pero sí, tenemos entonces como personajes 4 jinetes y 4 caballos. Vamos entonces desde arriba para poder observarlos bien. Hermano, y en el verso 11, donde dice consiervos y hermanos. Ok, esto sí. Vamos entonces a señalarlo. Estos son uno de los personajes claves. En el versículo 9 tenemos otros personajes, ¿verdad? En el 5.º sello vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido martirio, ¿verdad? No sabemos cuántos son, lo único que tenemos en el texto es que son plurales y están debajo del altar, ¿verdad? Da la impresión por la misma palabra que aparece en el capítulo anterior que es ahí donde está cerca del trono del Señor, ¿verdad? Entonces tenemos estas almas y en el
en el versículo 11 tenemos entonces otro personaje que va a tener un sentido más profundo, una explicación en el capítulo 7. Muy bien. ¿Qué otro personaje podemos ver? En el versículo 15 están los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, Los ricos, los Hay una gran poderosos. lista. Exacto. Poderosos. esclavos y libres. Y nos muestran los extremos de una sociedad, ¿verdad? Reyes de la tierra y esclavos, ¿verdad? Magnates, jefes militares, ricos, poderosos, pero también están los que son Los esclavos y libres. los esclavos y libres, ¿verdad? Muy bien. Exacto, entonces podemos ver también desde ya que hay un mensaje bastante claro para el siglo I, ¿verdad? Para toda la sociedad en general y los que estaban recibiendo pues la carta. Muy bien. Y el Cordero ya lo habíamos mencionado y creo que el que está sentado en el trono, exacto. El que está sentado en el 15. Como habíamos mencionado, como un buen judío de aquella época no iba a usar el nombre del Señor, y menos cuando se está refiriendo a su propio trono. Entonces conserva la misma fórmula, el que está sentado en el trono, pero sabemos que es el Padre, ¿verdad? Desde el capítulo 5 estaba muy evidente. Eso es exactamente. Entonces creo que estamos listos con los personajes. Ahora, el versículo 10 también sabemos que es el Padre. Soberano, Señor, Santo y veraz. Sí. Sabemos que es el Señor porque solamente Juan utiliza la palabra soberano solamente para referirse al Señor. Y estas almas que sufrieron martirios se presentan delante del altar, ¿verdad? Entendemos por la imagen del capítulo 5 que es Dios, ¿verdad? Llegan ahí a alegar. Ok, pues listos. Vamos entonces. Bueno, perdón. Algo importante que no hemos hecho es identificar a los caballos, ¿verdad? Vamos a ver estos personajes. Caballo blanco. Vamos a ponerlo con un recuadro. Este es el primer caballo. El jinete llevaba un arco, ¿verdad? Ese es la característica. Se le dio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo. Ese es el primero. El primer personaje. El segundo es otro caballo. Vamos a ver el color. Es rojo encendido, ¿verdad? Bermeo, sí. Sí, es como marrón, ¿verdad? En el griego explica eso, es como un rojo sangre raro, como tirando a marrón. Bueno, vemos que tiene un jinete, ¿verdad? Obviamente. Y tiene una gran espada. Entonces, eso es la característica, lo vamos a señalar porque eso nos va a dar pista para tratar de pensar quién es, ¿verdad? Y quita la paz de la tierra y hace que sus habitantes se maten unos a otros. Vamos con el versículo 5. Aquí aparece otro caballo. En esta ocasión es un caballo negro, ¿verdad? Y vamos a ver la característica del jinete. Eso es muy importante. ¿Qué tiene? Bueno, una balanza en la mano. Una balanza. ¿Sí? Después de eso va a venir esta voz misteriosa que va a ser un anuncio. Y finalmente el cuarto sello. El caballo amarillo. Entonces tenemos un caballo amarillento. Otras versiones dicen verduzco o algo así. Generalmente este color es bastante especial, es como vida, pero cuando se aplica a animales es que están verdes como enfermos, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos saber? Tenemos el nombre, ¿verdad? Y se le otorga poder para matar también. ¿Y cómo? Espada, hambre, epidemias y fieras de la tierra. Esas son como las características que podemos
podemos observar. Lo de la cuarta parte vamos a dejarlo ahí para preguntas. Y después tenemos las almas que han sufrido un martirio. Ahí no tenemos nada más. Ok, ahí están bien identificados los personajes, palabras repetidas. Y ahora sí, mis hermanos, a bombardear esto como si estuviéramos tomando café con Juan, ¿verdad? Preguntémosle, entre más preguntas le hacemos. Hay una que es, Ajá. que se menciona claramente que se tienen 7 sellos. Pero sin embargo, al ir enumerando los que se van rompiendo, se llega hasta 6. Sí. Sí. Uno. Aquí vamos a poner como una pregunta. Nos faltó uno, ¿qué pasó? ¿Verdad? Ok. Minor. Sí. Pues yo tengo varias. Una es, ¿qué son los sellos? Ujú. 2, ¿por qué los colores de los caballos? ¿Por qué no negros o blancos? Ujú, Algo ujú. tiene que haber, ¿por qué identifica también el color del caballo? Ajá. ¿Por qué Sí. los otros seres no tienen nombre, solo uno? Ajá. ¿Por qué vendían productos? En este caso, ofrecían vender un kilo de algo. Ujú. ¿Y quiénes son los jinetes? Muy bien. Me escribió todas de una vez. ¡Jue! No, no dejó nada. No dejó nada. No me dejó ni una. Ay, qué bueno. Sí. Ok, vamos a ver esto. Que decían, ¿por qué? Porque parece que están vendiendo ahí. Y también vamos a poner aquí lo de los jinetes. Muy bien. Porque no se afectaba ni el aceite ni el vino. Es buena pregunta. Ujú. Hermano, ¿por qué gritaban? Ok. Ujú. ¿Por qué grita? Aquí, sí. ¿Qué significado tenía cada una de las cosas que llevaban los jinetes? El arco, la espada. Ujú. Ujú. Voy a poner, digamos, los objetos con signos de pregunta, ¿verdad? La balanza. La balanza, la espada, ¿verdad? Esto es importante. Minor, ¿qué significa que del trono salgan truenos y estruendos y relámpagos? Ujú. ¿Por qué del trono? ¿Puedo ponerlo acá? En el versículo 11, ¿verdad? No, el 5. Bueno, para ver dónde estoy. No, tendría que ser como en el 11-12, me parece. Sí. Ajá. Ajá. O sea, por lo menos cosas como esto del terremoto. Ujú. La luna de rojo. Esta es. ¿Por qué los mártires traían venganza? Ujú, ujú. Y los que estaba en medio. ¿En qué versículo, señalín? Ay, no la veo. Bueno, si aparece ahí, me avisa. Hermana Jensi. ¿Qué significa las ropas blancas? Como el 4. Ok, ropas blancas. Estos también. ¿Cómo qué significado tienen las coronas? Porque al jinete se le entregó una corona Ujú, arriba, en el versículo 2. ujú. Porque él tenía un arco, pero además se le entregó una corona. Ujú, ujú. Ok, muy bien. Era el 6. Ok, en el versículo 6. Y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes. ¿Por qué? ¿Cuál es esa voz en medio? Ujú. ¿Cuál es esa voz? Sí, esta voz. Muy bien. ¿Qué significa que las estrellas del Pacífico caigan en la tierra? Ajá, Dios mío, Sí. porque el sol se oscureció. Sí. Ok, vamos a ver acá. Las estrellas del firmamento cayeron sobre la tierra. Ujú. ¿Quiénes son los consiervos y hermanos que van a sufrir el martirio con ellos? Los consiervos. Ok. Muy bien. Perfecto, esto lo voy a colocar acá.
Paz, decías algo de el Sí, firmamento desapareció. esto desapareció. Ajá. Sí. ¿Cómo es esto, verdad? Muy bien, Ujú. perfecto. El versículo 12 también, ese gran terremoto y el sol se oscurece. El sol, sí, esto no El no lo sol, hemos porque el sol se colocado. oscureció, sí. La Perfecto. luna Bueno, se no, sí. pone roja. Ujú. Ujú. Eso está también en Mateo, ¿no? Sí, ¿Por qué se Sí, ¿verdad? escondieron entre rocas y entre peñas de la montaña? ujú. Se Sí, ¿verdad? Mateo escondieron. ¿Por qué? 24. Muy Mateo bien, 24, sí. excelente. Yo sé que está, pero no veo. Ahí tenemos un montón de preguntas. Vamos a ver cómo salimos. El gran día del castigo, ¿En qué versículo, Paz? en el 17, ¿Qué es ha el llegado. Ajá, ¿Qué es el gran día del castigo? sí. Ajá. ¿Cuál castigo? Ujú. Ujú. Y de verdad, ¿quién podrá sostenerse en pie? Eso, Esa es una muy buena pregunta. eso está Sí, buenísimo. esta es la última que vamos Ujú. a ver, porque nos da pie para hablar del capítulo 7. ¿Sí? Ujú. Porque uno podría decir, bueno, no hay esperanza, ¿verdad? Ni uno solo. Sí. Magnito, ¿cuáles son las estrellas que caen? A ver la Las que se La estrellas. mayor, la Ese mayor. ya lo teníamos, o parece que Sí, no. ya Ah, Pablo había dicho. Sí, ¿verdad? Arriba, en el 12. En el 12. Sí. Sí. El sol no, se oscureció, la sangre, perdón, Y la las luna el entera 13, estrellas, el roja. las 13. estrellas del firmamento El cayeron. 13, Ajá, sí. sí. Es que lo puse la pregunta sobre la tierra, ¿verdad? ¿Cómo es eso, Ujú, verdad? Y por qué Juan va a escribir algo así. Ujú. Muy bien. ujú. Ok. Vamos entonces desde arriba, porque nos faltaría un último paso después de esto, que es muy necesario, el paso de cómo se aplica esto en nuestros Aplicación. días. Ujú. Entonces vamos con el primero. Em, rompió los 7 sellos. Estábamos hablando, ¿verdad? Que estos 7 sellos da la impresión que son procesos o fenómenos dentro del plan del Señor. Recordamos que el rollo es el que lo tiene el Cordero, ¿verdad? Y al retirar cada uno de esos sellos, vamos viendo que el plan del Señor está, por decirlo, es, ha englobado estos fenómenos que vamos a ver a continuación. Entonces, cada vez que se retira un sello, podemos ver no solamente el acontecimiento, sino la soberanía de Jesús sobre cada uno de esos acontecimientos, ¿verdad? Por eso es súper importante lo que hicimos en el primer paso de ver cuando Jesús rompió, cuando el Cordero rompió cada uno de los sellos, vamos a ver una reacción. Pero el autor intelectual de cada una de las cosas y el control de cada una de las cosas está en el Cordero. Así que él es el único digno de abrir los sellos y tenemos que entender los sellos como estos procesos históricos del plan de redención. Después, cuando sacamos las sumas, ¿verdad? 7 sellos, pero hemos visto en el capítulo que solo hay 6. Entonces, ¿cómo podemos explicar eso? Es que el séptimo sello, uno esperaría ya como el regreso de nuestro Señor, ¿verdad? O algo más dramático todavía. Pero lo que tenemos es un interludio, ¿verdad? Como cuando uno está en una obra de teatro y pasa una escena y después viene como un momento de música y después viene otra escena y nos vamos acercando al clímax, a la parte más linda de la obra. Bueno, lo que tenemos acá es lo mismo. El séptimo sello van a ser 7 trompetas. Entonces, el que va leyendo por primera vez la carta dice, ok, viene el séptimo sello y ahí se acaba todo y viene nuestro Señor. No, sigue como un suspenso allí. Vienen 7 trompetas, ¿verdad? Y pasa lo mismo con las trompetas. Usted les va contando, va a aparecer 6 y la séptima son copas, ¿verdad? Entonces vemos que es, ¿cómo puedo decir? Como ese suspenso, ¿verdad? Bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? Porque Juan quiere mantener ese suspenso para mostrarnos todos los rostros o todos los retratos de Cristo, ¿verdad? Entonces, es por eso. Teníamos la otra pregunta, es que ¿por qué gritaban?
Bueno, es que estamos en una competencia de caballos, ¿verdad? Entonces eso es importante. El versículo 2, y aparece un caballo blanco. Bueno, aquí vamos a tener que... Vamos a ver si nos da tiempo. El tema es que hay 10... Ya vamos a poner la pantalla. A ver si podemos hacer el resumen. Hay 10 posturas de quién es el caballo blanco. ¿Sí? Falso. ¿Y quién es el jinete? Está bien. El primero es que es Jesucristo. Porque algunos dicen, bueno, es que tiene una corona y después vamos a ver que Jesucristo tiene una corona. Entonces esa es una posición. El segundo es que es el Evangelio, ¿verdad? Ese caballo, la proclamación del Evangelio. El tercero, algunos dicen que es el Espíritu Santo impulsando la misión de Dios. Bueno, puede ser. El cuarto, algunos dicen que es la palabra de Dios. El quinto es una posición muy, bueno, que se hizo muy famosa con una Biblia que se llama Scofield. Dice que es el anticristo, ¿verdad? Que promete paz por un tiempo y después resulta que es una farsa. El séptimo es guerra. Muchos dicen que fue eso, ¿verdad? El séptimo dice que eran los partos por la forma en que se vestían. Solo los partos cabalgaban y se ponían ropa blanca para ir a pelear. Y eran los enemigos de los romanos, así que algunos dicen que era eso. Sí, algunos otros dicen que eran periodos de guerra. Eso es, bueno, una posición. El noveno, dicen algunos que más bien tiene que ser el Imperio Romano. Y el décimo, algunos creen que son deidades de los romanos. Bueno, vamos observando, este es el menú total, ¿verdad? ¿Cómo saber cuál es, verdad? Tenemos que ver las características, ok. Tiene una diadema y dice que venció y lo que se le entrega es para que siga venciendo. O sea, es curioso porque esta diadema se entrega al caballo que ganó, pero la carrera apenas está empezando. Entonces, desde allí tendríamos que eliminar a los partos porque no vencieron por siempre. Tendríamos que hablar del Imperio Romano que cayó también. Y también tendríamos que hablar de quitar las deidades romanas, ¿verdad? Después, otra de las cosas que podemos ver es que después de cada jinete viene algo y generalmente es catastrófico, pero ¿qué pasa con el caballo blanco? No viene nada de una catástrofe, entonces vamos a quitar los periodos de guerra, ¿verdad? Y la guerra en general. Así que nos vamos quedando con pocas opciones, ya eliminamos 5, ¿verdad? Bueno, algunos dicen que este caballo blanco tiene que ser el anticristo. Bueno, es que tendríamos que pensar que el anticristo es el que gana, ¿verdad? Y otra de las cosas que va a estar complicado es que, y lo vamos a ver más adelante, es que no hay figura del anticristo en el libro Apocalipsis. Entonces, si Juan ni lo menciona, da la impresión que no, ¿verdad? Después, algunos dicen que es Jesucristo. El tema es que si Cristo está abriendo el rollo, no se va a montar en el caballo y va a desaparecer de escena. ¿Y quién abre los demás? Entonces no parece que es Cristo el caballo blanco. Entonces tenemos 3 opciones. El Evangelio, el Espíritu Santo que impulsa la misión de Dios y la palabra de Dios. Entonces da la impresión de que puede ser el Evangelio, ¿verdad? Ese caballo blanco, ¿verdad? Con ese jinete que sale victorioso. Porque el anuncio del Evangelio tendría algo importante en estos 7 eventos importantes. Bueno, igual que en Marcos 13, la proclamación del Evangelio. ¿Y por qué sería importante para los primeros oyentes? Es que desde el inicio de la carrera no deja duda que el Evangelio es anunciado, ¿verdad? La gloria de Cristo se conoce a través de la palabra, del impulso del Espíritu Santo. Y eso es bastante esperanzador. Entonces, no podemos ser muy dogmáticos en esto, decir es este y punto, se acabó. Pero
hemos visto las 10 opciones y da la impresión que entonces el caballo blanco es ese anuncio, esa victoria del evangelio. Ujú. Ok. Vamos entonces a la siguiente pregunta. ¿Por qué el jinete lleva un arco? Bueno, es que esto es bastante interesante porque generalmente cuando las guerras se vencían, el jinete principal levantaba el arco en señal de que se acabó la guerra, ¿verdad? Entonces eso es lo importante, la victoria total de lo que sería el evangelio, ¿verdad? El evangelio gana y eso nos da mucha esperanza. Se le dio una corona, ¿verdad? ¿Por qué la corona? Ya hablé un poquito de eso. Esta palabra en griego es diferente a lo que vamos a encontrar en versículos más adelante, en capítulos más adelante. Esta se refiere a la corona que obtiene alguien cuando gana la competencia de los caballos. Entonces, el evangelio sale vencedor para seguir venciendo, ¿verdad? No tiene fin esa victoria. Manitor, Sí. una pregunta de lo que estabas explicando antes, que quedé con una duda, Ujú. porque en el mismo Apocalipsis más adelante habla de que Jesucristo monta un caballo blanco. Sí. Entonces, usted descarta que aquí tal vez pueda ser Jesucristo porque él está abriendo los sellos. Ajá. Pero de hecho yo, o sea, cuando yo he leído la Biblia, como que siempre los he asociado, que ese era Jesucristo por lo que dice el capítulo 19. Sí. Sí. Entonces no sé si tiene que ver algo. Sí, por eso es que mucha gente dice que es Jesucristo, ¿verdad? Es el Ah, Cordero. ya. Por eso, precisamente. Pero para Juan no tendría sentido porque Cristo no es que toma el Sí. caballo y sale, sino que más bien Sí, se ya lo queda en la entendí. escena mostrando los otros sellos, ¿verdad? Sellos. Rompiéndolos. Ujú. Pero sí, Ok, gracias. eventualmente va a ser muy importante Cristo en el caballo blanco allá, ¿verdad? Y lo vamos a ver Ok, después. Sí, gracias. muy bien. Con gusto. Bueno, ¿por qué gritaba? Ven, pues estamos en la competencia de caballos. El color rojo. Esto es súper importante porque Juan no nos está dando los colores y los números y todo eso. Cada detalle pues tiene un significado. Entonces, este color rojo encendido, ¿qué podríamos decir? Tendríamos que seguir observando las características. Tiene una gran espada, ¿verdad? Entonces tiene una gran capacidad militar. Entonces, se le permitió quitar la paz de la tierra y hacer que sus habitantes se mataran unos a otros. Entonces, este color rojo, este caballo color rojo es el antipaz, ¿verdad? El que tenemos, el caballo blanco es esa paz del evangelio venciendo, ¿verdad? Pero lo que tenemos acá en el siguiente es el antónimo, ¿verdad? Tenemos guerra aquí. Parece ser Juan utiliza la frase gran espada, ¿verdad? Así les gustaba al poder romano presentarse, ¿verdad? Para intimidar. Entonces da la impresión que aquí en este color rojo Juan está denunciando este poder militar del Imperio Romano. Pero claro, cuando nosotros vemos estos 7 sellos, ¿verdad? Como las cosas que pasan en cada época, ¿verdad? Vemos que han existido un gran desfile, ¿verdad? De caballos de color rojo, ¿verdad? Sigue existiendo esto, esta obsesión por el poder de la fuerza, ¿verdad? Y esto es lo que Juan está denunciando. En cada momento de la historia de la humanidad vamos a tener estas cosas. Entonces este color rojo encendido sigue haciendo de las suyas. Cuando el cordero rompió el tercer sello, oí al tercero de los seres vivientes que gritaba, ven, y apareció un caballo negro. Entonces tenemos que, para descifrar quién puede ser este caballo negro, tenemos que ver el jinete. Y el jinete tiene una balanza en la mano. Entonces, la balanza, en la época del primer siglo, la ocupación romana, era el comercio, ¿verdad? Entonces vemos que este es el caballo negro, pero parece más bien el mercado negro. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes. Juan está diciendo, esto viene del altar, ¿verdad? No sé cuál es, pero no son los seres vivientes. Le agrega pues un poco de misterio a la escena. ¿Y qué está diciendo? ¿Qué están vendiendo? Bueno, 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada. Eso era la dieta de arroz y frijoles, ¿verdad? Eso era la comida más accesible a todos. Pero 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada vale el salario de un día.
Entonces, imagínense, quiere decir que el arroz y los frijoles, todo lo que usted trabaje en un día es solamente para comer 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada. O sea, están elevando los precios hasta el cielo, ¿verdad? Pero después tenemos que ver el aceite y el vino, que eran los productos de exportación, los productos que hacían esa diferencia social, por decirlo de alguna forma. El que producía aceite y vino es porque tenía mucho dinero. Entonces esta misma voz sarcásticamente dice, arroz y frijoles van a valer 50,000 pesos, ¿verdad? O sea, los que son pobres se van a morir de hambre. Pero los ricos están diciendo, pero no toquen el aceite y el vino, ¿verdad? Ese sí que no lo toquen. Entonces vemos que Juan está haciendo una descripción de los caballos, pero también proféticamente está señalando las cosas que están pasando en el Imperio Romano. En el Imperio Romano empezó a existir esa gran división entre ricos y pobres, ¿verdad? Y lo que él está viendo en su visión es que esto es el caballo negro, ¿verdad? Esto es mano negra en el mercado negro. Y vamos a ver qué va a pasar con eso, ¿verdad? Más adelante. Ahora, el Cordero rompió el cuarto sello y la pregunta es, ¿por qué amarillento? ¿Verdad? Bueno, se llama muerte y el infierno lo sigue de cerca. Nadie preguntó, pero esto era muy importante. Se le otorgó el poder para matar, ¿verdad? La cuarta parte de la tierra. Bueno, Ezequiel nos menciona pues un juicio global también, pero es la tercera parte de la tierra que muere por lo que estaba aquí, ¿verdad? Hambre, epidemias y espada. Entonces, que el Señor esté diciendo, bueno, este cuarto jinete afecta solo la cuarta parte de la tierra, aún así nos está mostrando gracia, ¿verdad? Nos está mostrando justicia. Porque cada uno de estos sellos realmente son procesos o instancias para que como sociedad volvamos a ver al cielo y nos arrepintamos, ¿verdad? Pero aquí vemos el control de Dios y aún la muerte y el infierno están controlados por el Señor, ¿verdad? Así que eso es importante. Después las almas que han sufrido martirio, recordemos que la carta de, eso tampoco nadie lo preguntó, pero lo voy a decir. Recordemos que la carta es una preparación también para un sector de la iglesia que va a sufrir martirio. Y así que tenemos estas almas que han sufrido bajo martirio, que han sufrido martirio y están debajo del altar. Vemos su característica, se han mantenido fiel al evangelio, pero están gritando ¿hasta cuándo? Eso varios profetas en el Antiguo Testamento han hecho esa pregunta. Pero se presentan al Señor diciendo, Señor soberano, santo y veraz, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que nos mataron los habitantes de la tierra? Que es la frase más característica que usa Juan para referirse a los que siguieron a la bestia y los que nunca se arrepintieron. Estas almas santas están diciendo, ¿cuándo va a haber justicia? Y vemos que aquí hay tres paradojas, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Son almas, pero están vivas, ¿verdad? Son almas que están vistiéndose. Son fieles que se quejan, ¿verdad? Ahí están quejándose. Y la otra cosa es que están en la eternidad, pero Dios les dice, esperen. Entonces son tres elementos que Juan está usando, ¿verdad? Para mostrarnos un poco de esas paradojas, ¿verdad? Que a veces sentimos que, bueno, ¿cuándo va a haber justicia? Aún con un clamor santo, ¿verdad? Señora, actúa. Entonces vamos a ver la respuesta. Bueno, se les da ropas blancas, que es algo que vamos a ver más adelante con más claridad al final del libro, ¿verdad? Pero son buenas obras que se acreditan a ellos. Se les dice que esperen. No son los únicos que han sufrido martirio. Otros hermanos y consiervos también van a sufrir martirio, ¿verdad? Esa es la pregunta en el 12. Y después en el sexto sello vemos ya algo más global, por decirlo así, algo que podemos ver en la naturaleza. Primero, un gran terremoto. Entonces lo que podemos empezar a ver, muchos comentaristas han dicho que Apocalipsis es un nuevo éxodo, ¿verdad? Lo que pasó en ese éxodo, ¿verdad? De que Dios saca a su pueblo de Egipto para llevarlo a la tierra prometida, es algo muy parecido a lo que vamos a ver acá. El sol se oscureció, entonces está
reinterpretando ese éxodo. Allá, en el Antiguo Testamento, el sol se oscurece, ¿verdad? Pero ahora está vestido de luto, nos está mostrando, ¿verdad?, el poder de Jesús en toda la creación, ¿verdad? Y como pasó allá en el Éxodo, ¿verdad?, que el agua se volvió sangre y todo eso, ahora es algo más universal. La luna entera se vuelve roja, ¿verdad? Entonces nos está mostrando ahora este juicio a través de toda la creación, que toda la creación responde, ¿verdad?, a lo que el Cordero está haciendo. Y las estrellas del firmamento cayeron sobre la tierra, y esto es algo muy típico en todos los textos proféticos y en algunos otros escritos apocalípticos que no están dentro del canon de esa época, que mostraban que las estrellas del firmamento caían como señal de juicio del Señor. Entonces, no podemos interpretar todas estas cosas literalmente, sino que tenemos que verlas en conjunto, como que Juan está reinterpretando este éxodo, ¿verdad? Entonces, uno podría pensar, estos sellos son juicios. No son solo juicios, son instancias donde Cristo nos está enseñando en la historia el control que tiene de todas estas cosas, su soberanía, y al mismo tiempo estamos viajando en un éxodo, ¿verdad? Y esto se va a hacer todavía más hermoso después del capítulo 20 de Apocalipsis, pero no vamos a hablar de eso todavía. Y el firmamento desapareció como cuando se enrolla un pergamino. Es básicamente, esta es la misma idea. Desde el versículo 12 al 14 está englobando el control de Cristo y cómo todo el universo obedece a la orden y al control del Señor, ¿verdad? Esa es la idea. Doña Lili preguntó por qué los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás esclavos y libres se escondieron. Bueno, ellos se escondieron evidentemente porque ellos están conscientes de que el juicio del Señor se acerca, ¿verdad? Entonces, el que nada debe, nada teme. Por eso es que estos se esconden, ¿verdad? Y esto tiene mucha relación con lo que veíamos de la voz del mercado negro, ¿verdad? Esos reyes de la tierra, magnates, jefes militares, ricos y poderosos, ¿verdad?, que estaban alzando los precios de la canasta básica y protegiendo los elementos que les daban riqueza. Esto vuelve a ser un claro recordatorio de que la justicia viene del Señor. Así que eso es lo que teníamos. Porque ha llegado el gran día del castigo. Esto es recordando, dentro de toda la escena, que a veces pensamos que el regreso de nuestro Señor y el juicio están muy lejos, ¿verdad? Pero este capítulo 6 de Apocalipsis nos está diciendo es que ya estamos en el proceso de que la historia entera está diciendo es pronto. Y aquí, entonces, estos que temen dicen, ya llegó el día, ¿verdad? Y la gran cosa es, ¿quién podrá mantenerse en pie? Entonces vamos a ver después en el capítulo 7 que sí hay gente, el Cordero tiene su gente. Pero bueno, por ahí estamos. Disculpen que me extendí un poco. Aplicaciones, ¿qué cosas ven en este texto que son importantes para nosotros hoy y que fueron también importantes para la iglesia? Bueno, una preguntita. Entonces, ¿qué es el día del castigo? Es que no me quedó claro. Sí, el día del castigo es cuando exactamente lo que vamos a ver más adelante, en capítulos más adelante, es el juicio de todos, ¿verdad? Todos tendrán que dar, pues, ¿cómo se dice esto? Todos tendrán que compadecer delante del Señor. Entonces, lo que estamos viendo es que los reyes de la tierra, bueno, todas estas personas que engloban los hijos de esta tierra, los que no se arrepienten, los que siguen a la bestia, los que se conforman con este sistema que no es justo, tendrán que dar cuentas, ¿verdad? Entonces es eso. Es un solo juicio. Exacto, sí. Y ellos pensaban que no iba a llegar, pero ahí están diciéndole a la tierra, más bien caiga sobre nosotros, ¿verdad? Montañas y peñas, para que no nos vea el que está sentado en el trono y la ira del Cordero no llegue. Mainitor,
en eso que dice que, bueno, ahí las personas tienen que estar conociendo quién fue el Cordero, ¿verdad? Para que ellos exclamen que llegó el día. Y son personas que endurecieron el corazón, conocieron la palabra, pero endurecieron el corazón. Por eso conocen de que llegó el día. Reconocen a Jesucristo y su día. Sí, es bastante evidente que a ver, que cuando se muestra el Cordero todos van a reconocerlo, o sea, es indudable, es inconfundible. Pero ¿qué pasa? Estos hijos de la tierra, como se les menciona varias veces, ¿verdad? Son los que se metieron a este sistema de la bestia y se afiliaron a este sistema y no entendieron que los procesos, los eventos sucesivos que nos llamaban arrepentimiento, ellos no quisieron arrepentirse nunca, ¿verdad? Entonces ellos, claro, son los que dicen, más bien escóndanos porque el que está sentado en el trono nos va a juzgar, ¿verdad? Sí, o sea, conocían bastante del Señor, pero nunca quisieron. Amaron más el mundo. Exacto. Y es que eso es como escribe Juan y como toda la palabra dice, no hay gris, ¿verdad? O sigues al cordero o sigues a la bestia, no hay término, a la serpiente, ¿verdad? No hay término medio. Entonces, esto es un muy importante mensaje. Reconocer que los sellos son eventos sucesivos que siempre han pasado, ¿verdad? Y son anuncios al arrepentimiento. Eso es clave, ¿verdad? Sí, me llamó la atención porque ahí cuando dijo que un caballo vino a quitar la paz sobre la tierra, yo una vez leí un libro donde decía que si juntábamos los tiempos y los lapsos donde hubo paz, apenas han habido 25 años de paz en toda la historia. Ujú. Sí. Y es eso, ¿verdad? Muchos dicen, bueno, ¿y cuándo vamos a ver tal sello? ¿Cuál vamos a ver? No, es que constantemente los vamos a ver en la historia de la humanidad, ¿verdad? Ajá. Y han sido instancias para volvernos al Señor, ¿verdad? Y bueno, creo que también hay un mensaje muy importante es que Dios no es indiferente ni a la injusticia ni al sufrimiento de los justos, ¿verdad? Recordemos que todo el libro de Apocalipsis es un mensaje pastoral, entonces usted y yo, aunque no suframos martirio, nos podemos sentir bastante identificados con estos mártires cerca del trono, ¿verdad? Que aún estando cerca del trono del Señor, pues exclamamos justicia, ¿verdad? En el capítulo anterior estamos observando que nuestras oraciones llegan al cielo. Pues en este capítulo 6, pues también tenemos que ser conscientes de que nuestro clamor por justicia también llega al cielo, ¿verdad? Y la respuesta es clara, vamos a ser vestidos de lino fino, vamos a actuar cuando podamos acerca de cada una de estas cosas, ¿verdad? Vamos a denunciar el mercado negro, el poder militar, esa obsesión por el poder, todo eso, ¿verdad? No vamos a ser parte de este sistema, lo vamos a denunciar, pero tenemos que reconocer que el Cordero está en control y Él nos consuela, ¿verdad? A estos santos que se quejan les dice, bueno, esperen. Entonces creo que esto también es clave para nosotros, ¿verdad? No desesperarnos mientras nuestro Señor viene. Ujú. No obsesionarnos con cada sello, sino que más bien es confiar que la historia en sus eventos sucesivos está en control de nuestro Señor. ¿Alguien más? Ay, qué interesante es entender esto así, porque yo no sé cuántas veces escuchamos que la vez que hubo un eclipse total ya casi que era el fin del mundo ¿verdad? Y escuchamos un montón de cosas que han salido hasta en la prensa, ¿verdad? De gente interpretando estas cosas así que al final de cuentas lo único que hacen es avergonzar el evangelio. Entonces, lo importante de entender pues es todo en su contexto, ¿verdad? Que se ha malinterpretado tanto y que se han dicho tantas cosas y que en realidad más bien ha denigrado un poco la palabra del Señor, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Yo inclusive he visto conferencias donde gente se atreve a decir, bueno, esta es las 7 claves para entender en qué sello estamos, ¿verdad? Cómo el coronavirus está en uno de esos, ¿verdad? Y tenemos que recordar que Marcos 13, ¿verdad? El Señor dice, va a pasar esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y luego vendrá el fin. O sea, no es que pasa A, después B, después C, e inmediatamente el Señor está obligado a volver. No, no, es más bien van a pasar todas estas cosas y todo esto está dentro del plan soberano de Dios, ¿verdad? Nada más que conforme ese plan se va desenvolviendo, vemos el control y la soberanía de Cristo en cada uno de ellos. Pero sí, esto pinta un mundo de caos, pero cuando vemos que más bien es un éxodo, donde ya no es Moisés, sino más bien es Cristo, ya no es Egipto, sino que más bien vamos a ver un gobierno caído de la serpiente, nuestro corazón está en paz. Puede caerse las estrellas y ponerse de la luna roja y todas estas cosas de guerras y pestes y lo que sea, pero vamos a recordar Este, que estamos en pie por el Señor, nada más, y está en control. En este proceso, bueno, en esta historia yo recuerdo cuando el Señor por medio del profeta Jeremías dice, ustedes declaran paz y paz y paz, pero paz no vendrá. Sí, ¿Verdad? Y al ver esto es realmente afírmense y agárrense porque es el proceso que tienen que vivir sí. y ¿verdad? Cuando vemos ese montón de profetas profetizando paz y bienestar y bendición y uno dice, wow, no han leído la palabra de Dios. Jeremías hubiera sido un mal profeta de la prosperidad. Sí, sí, sí. Incluso hay algún tipo de corrientes que hacen ver el hombre en su alcance de perfeccionamiento y de expansión del reino en este mundo va a lograr una condición de casi para que el Señor venga a decirle qué bien la hiciste, ya ese es el reino ideal, nada más faltaba que yo viniera y todo estaba perfecto, y no es para nada lo que dibuja Apocalipsis. No, exacto. Vemos una injusticia real porque estos santos dicen, bueno, Señor, ¿hasta cuándo, verdad? Y entonces la respuesta es, tranquilos, yo los he visto a ustedes de blanco. Así que Wow. Y eso es lo que nuestro nosotros Señor. necesitamos, ser vestidos de blanco, hasta ahí. Lo demás se encarga el Señor. Amén, amén. Así es. Hermano, sí, entre todo esto que están diciendo, sí es muy importante entender como usted dice, ¿verdad? Que no es que se van cumpliendo paso a paso, estrictamente como ciertas personas lo quieren hacer ver. Y qué lindo, bueno, en el momento que el Señor dice que se completará el número de sus consiervos y sus siervos. O sea, hay una esperanza, siempre la ha habido y siempre la habrá. Tal vez nosotros veremos pasar muchas cosas, nuestros hijos, nuestros nietos, antepasados de nosotros han visto pasar muchas situaciones, pero el Señor nos tiene esa recompensa a todos los que el Señor tiene, ¿verdad? Guardados en su mano. Entonces, siempre pasaremos, habrán pasado, pero somos siervos y consiervos que ahí estaremos con el Señor. déjelo, pero está viendo, Dylan. Vaya, déjelo, Muchas gracias. déjelo ver, Excelente, excelente, excelente. Bueno, ahí También sí que... podemos ver, ¿no? Sí pasa. No, te escuchamos. No, que podemos ver también que si usted no tiene la esperanza en Cristo, en realidad todo es una desesperanza. Hay gente que ya incluso en el tiempo presente ya está invadida en sus pensamientos de no, mejor ni siquiera casarse, ni siquiera tener hijos, esto ya viene el colapso y entonces casi que hagámonos ermitaños, metámonos en una cueva tal vez o busquemos alguna forma de aislarnos y en realidad no sabemos cuánto puede ser esto, no sabemos si va a ser súbitamente el desenlace. Por lo que yo veo en la palabra, lo dice que un abrir y cerrar de ojos. Habrá toda una transformación radical cuando sea propiamente el día del Señor. Pero a uno lo que corresponde es vivir conforme Dios ha dicho que vivamos. Y saber que
que los hijos son una bendición, que la familia es una bendición, que Dios está presente y va a cuidar a sus hijos. Y en todo momento entender que nuestra esperanza no está en hacer este mundo perfecto. Nuestra esperanza es que el Dios perfecto sea el Dios al cual hemos entregado todo nuestro ser, nuestra vida, nuestra familia y todas las cosas que hacemos. A lo Amén. mejor por eso dice que el primer caballo es el Evangelio, ¿no? Sí, sí, Que sí. está venciendo y va a seguir venciendo. Es la esperanza que tenemos todos nosotros, ¿verdad? Lo coronan antes de empezar la carrera. No hay duda. Ya se Agre- coronó. Agregando algo más de lo que está diciendo el Paz, ya y tal vez nosotros en este momento, por lo que es la tecnología, nos estamos dando cuenta y estamos palpando más cómo está el mundo. Pero si nosotros leemos cada sello, ya se ha vivido y se está viviendo y lo seguiremos viviendo. Ujú. Tal vez es por la tecnología que estamos cayendo más en cuenta de esto que está sucediendo y que sucedió porque dice que se matarán unos a otros. A Jesucristo lo mataron y en el antiguo, en el tiempo pasado, eso ocurre y me imagino que seguirá ocurriendo, Sí, igual que el resto. sí. Por eso nos da la impresión que Juan escribió todo esto hoy en la mañana, ¿verdad? Definitivamente. Pues siempre nos pasa que nos pasamos, nos disculpan. Hoy sí que está muy interesante y podríamos estar ahí mucho rato, pero nos disculpan. Voy a ¿Cómo dejar la lograr? A veces te grabación. disculpamos. Sí, voy a dejar la grabación también por si quieren repasarla, si algo no quedó claro. Y no, si alguien también tiene alguna duda, nada más nos escribe ahí por interno. Y con mucho gusto. Y muchas gracias por conectarse y aprendemos unos de otros. Y la verdad que es Muchas gracias. súper lindo. Aprendiendo. Oramos. Bueno, Dios les bendiga a todos. Buenas noches. Un abrazo a todos. Buenas noches, Bendiciones. gracias. Dios bendiga. Gracias.